5 minutos del Espíritu Santo. 24 de septiembre. No podemos olvidar que Jesús nos ha dejado un precioso regalo que nos ayuda a tomar conciencia de que Él está. Su presencia en la Eucaristía. El Espíritu Santo es el que convierte el pan en Jesús. Por eso en la misa, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones del altar. Entonces, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía y para que podamos encontrarnos con Él. Cuando nos ponemos a orar frente al sagrario o cuando lo contemplamos en una adoración eucarística, podemos reconocerlo a Jesús presente frente a nosotros, dispuesto a entablar un diálogo cercano, íntimo, sincero. Y aunque a Jesús podemos encontrarlo en todas partes, su presencia en la Eucaristía es la más perfecta de todas. Por eso, si deseamos estar en su presencia, no hay nada mejor que invocar al Espíritu Santo y colocarnos frente a la Eucaristía, mirarlos, dejarnos mirar por Él, hablarle de nuestras cosas, escuchar su delicada voz. Ese momento puede llenarnos de fuerza y de paz, porque de la Eucaristía brota la vida del Espíritu Santo. Allí se derrama el Espíritu para nosotros. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.